Se registraron incrementos en los cortes de carne vacuna y se esperan más uvas para las fiestas de fin de año. Para hablar de este tema estamos en contacto con Gonzalo Álvarez Maldonado, productor agropecuario de Entre Ríos. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, realmente agradecido porque es un placer y bueno, fundamentalmente porque nos dan el canal de comunicación entre la sociedad y el campo. Yo soy hombre del CONINAGRO, Confederación Intercooperativa, y en el sector ganadero. Así que bueno, dispuesto a charlar lo que sea necesario. Jorge, vos hablabas de aumento. Y yo no te quiero corregir, sino quiero decirle que lo que está ocurriendo en el mercado de las carnes son actualizaciones que después de más de un año de haber pasado 2 años y medio de la sequía más importante de los últimos años en Argentina, que se llama La Niña, una situación climatológica muy especial y que está ahí nuevamente en discusión para que ocurra. Bueno, mucha hacienda se perdió, fundamentalmente productores ganaderos tuvieron que liquidar su hacienda y eso permitió que en el pasado no hubiera los aumentos ni acompañar a la inflación. Hoy lo que hay es una actualización, pero esa actualización también hay que decirlo, está por debajo de los niveles de inflación que gracias a Dios en los últimos tiempos han sido contemplados por la economía argentina. Ha habido distintas medidas creativas realmente para que ello no ocurra. Y la carne sigue siendo el alimento básico. Siempre recordarte, Jorge, como siempre soy a veces reiterativo, el 70% de la producción la consumimos los argentinos, solo el 30% se exporta. En este momento el mercado internacional de las carnes es un mercado que está teniendo una crisis de la crisis política internacional y política y económica internacional, fundamentalmente dada por Estados Unidos y China en esa guerra de aranceles que, bueno, parecería ser que va aclarándose, parecería ser que hay determinados acuerdos de donde Argentina juega un rol preponderante con Estados Unidos, pero también no olvidar que con China nos dio y nos tendió en algún momento, digamos, los lazos económicos a través de un SWAT que permitió que Argentina estuviera. En esa situación de equilibrio, no de la economía agropecuaria, que es la economía que hasta ahora es la que más del 50, casi más del 50%, vamos a decirlo, digamos, humildemente, es la que está aportando los dólares al país. Así que dólares genuinos. Teniendo en cuenta que el sector agropecuario no es un sector político, es un sector que siempre es lo único que ha sabido es producir y trabajar. Lo hizo con los gobiernos populares, de derecha, de izquierda, y si queremos dar nombre, con el radicalismo, con el justicialismo, en su momento con los gobiernos no democráticos y después con los gobiernos anteriormente a esto, que fueron los justicialistas kirchneristas. Gonzalo, es decir, es un sector que está para dar y para poner, el buen sentido de la palabra, trabajar. Y es lo que está ocurriendo, es esa actualización. Jorge, sí, te estoy viendo que me querés hacer una pregunta. Sí, claro, porque, a ver, hablemos de actualización y no de aumento, pero al fin y al cabo, cuando uno va a la carnicería es un aumento. No importa, es una cuestión semántica. Esto es estacional. Si querés, Jorge, te doy otra cuestión semántica. Si comparamos un kilo de carne en el Gran Buenos Aires o en la zona núcleo de Buenos Aires de poder adquisitivo, estamos hablando entre 12 y 15 mil pesos, si querés. Sí. Yo te pregunto, lo digo y lo he reiterado con ustedes acá, Jorge. Una pizza, ¿cuánto sale? Sí, 18. 8 porciones. Y no es alimento. Sin embargo, está bien, pero vayamos a la carne, Gonzalo, que quiero hacerle una pregunta, porque usted habló de la apertura de Estados Unidos, la apertura de China. Se habla de la posibilidad de exportaciones de carne argentina o el aumento de exportaciones de carne argentina a Estados Unidos. Y en esta época del año entiendo que hay reducción de la oferta. Entonces, mi pregunta es, si Argentina exporta... Por cuestiones de exportación. ¿Me deja hacerle la pregunta, Gonzalo? Por
cuestiones de productividad. Está bien. Pero es decir, estamos produciendo okay. los ganaderos menos por falta de rentabilidad en el pasado y por estas cuestiones que no son políticas ni económicas, sino climatológicas, que dependen el Dios de todos, del clima. Hemos tenido menor productividad. Se entiende. Entonces, lo que ahora... Se entiende, pero no me deja hacerle la pregunta, Gonzalo. Jorge, disculpame. La pregunta que... Campo, así que espero tu paciencia. No, al contrario, yo le agradezco. La pregunta es, hay reducción de oferta por las razones que usted me explica, que son atendibles, por supuesto, pero al haber reducción de oferta en el país y al haber la posibilidad de aumentar exportaciones, ¿eso significaría que también bajaría aún más la oferta en Argentina, donde, como usted bien dijo, se consume mucha carne? No, porque en Argentina, como te dije al principio de nuestra charla, el 70% de la producción va al consumo interno. Sí. Y el consumo interno, pese a toda la crisis económica que estamos teniendo y por la explicación que te di con la pizza, si querés te la doy con el helado, con lo que vos quieras de alimentación o con la hortaliza, sigue siendo un elemento o un alimento económico, pese a que esto puede ser chocante. Pero comparado con las otras, rinde más, tiene vitaminas, tiene proteína y una familia tipo puede ir adelante. Es decir, yo sé que esto puede a la sociedad que nos está escuchando chocarle, pero realmente gracias a eso todavía no, hasta las personas con mayores o mejor dicho, con menores recursos económicos todavía puede tener la alimentación y que gracias a Dios existe la carne. Y en este aspecto, nosotros lo que tenemos que tratar de brindar es tener ese consumo sustentable en Argentina. Eso es lo que lo proponemos desde la entidad del sector agropecuario y productivo y ganadero en especial, sustentable para que nuestra Argentina tenga precios razonables y que tengan para todo poder adquisitivo y tener un excedente exportable para traer las divisas que el país necesita. Y en ese aspecto se está trabajando bien. Se está trabajando bien desde las entidades. Tenemos un instituto público-privado que se llama Instituto de Promoción de Carne y Vacuna. Ahí participan las 4 entidades del sector y más de 6 cámaras frigoríficas de toda la República Argentina. Y una silla la tiene el gobierno nacional. Hoy, esa silla, esa mesa, está en la feria de alimentación más importante del mundo. Una de las ferias más importantes es en China, en Shanghái. Del 5 al 11 de noviembre, China, Xi Jinping, el presidente, hace esta feria para que sus comerciantes, mercaderes, junten a todos los importadores, y ahí vamos los argentinos con 3 empresas en el caso de la carne, pero van muchísimas, toda la cadena agroalimentaria y también de la tecnología argentina, que es buenísima. Y no solo es carne ni alimentos, sino tenemos para exportar minerales, hidrocarburos, etcétera. Bueno, vamos a estar presentes. Bueno, de hecho, vamos por buen camino. De hecho, esto es coherente con lo que ha dicho recientemente, hace horas nomás, el nuevo canciller. Es que hay que salir con la valijita, es decir, hay que salir a vender, evidentemente, y es lo que se hace. Usted me hablaba del IPCBA, me imagino. Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, exacto, del IPCBA, que es un organismo que fue creado allá en el año 2000 y que, bueno, y que tiene por objeto promocionar el consumo interno primordialmente, ese 70% de carne que va al consumo interno, y tener un excedente exportable que va a las exportaciones, que es de carne que no consumimos en el caso de China. En el caso de Estados Unidos, fíjate vos, teníamos un cupo de 10.000 toneladas sin aranceles de carne. La mayor carne que exportábamos a Estados Unidos era carne magra. ¿Por qué? Porque ellos la mezclan con el altísimo consumo que tienen de hamburguesa de carne con grasa saturada. Claro. Pero también estábamos echando en el nicho más que importante, que era de las carnes premium. Las carnes premium era Quota Hilton, el bife chorizo,
que en Argentina los días pasados estuvo el Campeonato Mundial de la Carne y bueno, Argentina demostraron al mundo lo que es la carne argentina y en ese aspecto estamos bien ubicados. Lo que necesita el sector productivo, y esto déjame pasar este aviso en el buen sentido, es política sustentable en el tiempo. Es decir, acá vivimos de cambios políticos entre gobiernos de derecha, de izquierda, de campo, anticampo, populismo, antipopulismo. Basta. Necesitamos en el campo, para producir un animal, desde que nace hasta que es consumido, por todo necesita 3 años. Necesitamos política sustentable de saber de previsibilidad, porque además jugamos con el clima, jugamos con un factor, y además jugamos con el mercado internacional, que no lo manejamos nosotros. Nosotros, ¿quién nos maneja? El bolsillo de nuestro argentino. El 70% va a seguir, y si vos me decís, sí, ¿va a aumentar hasta dónde? Y hasta donde dé el bolsillo de los argentinos, porque cuando el bolsillo de los argentinos diga no, que hoy está priorizando la alimentación de su familia, entonces hasta ahí va a estar. Entonces el aumento no se va a poder vender por más que quieran aumentarlo, la cadena agroalimentaria de la carne, porque no va a haber quien lo consuma. Lo básico. Gonzalo, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias. El gusto es mío y agradecerle la oportunidad que nos da. Estas cosas hay que aclarecerlas porque a veces en el pasado se ha hablado de lo que es el campo. Y el campo está fundamentalmente también con un mensaje, quiero decirlo. La mayoría... Bueno...